Señoras y señores, muy buenas tardes. Llevamos en la tarde de hoy, desde las 5 de la tarde, hablando de la atención primaria como eje del sistema sanitario. Y alguna exclamación. Señoras y señores, muy buenas tardes. Alguna exclamación ha sido muy positiva en el sentido de que ojalá fuera una realidad. Bien. La primera mesa han hablado los clínicos y han hablado la industria bajo la moderación de Ignacio Balboa, como siempre hábil y fructífera. Y nos han contado muchas cosas. Nos han contado que llevamos muchos años esperando la reforma de la atención primaria. Parece que hay un acuerdo en el diagnóstico de la reforma, pero sin embargo en los últimos años se han producido pocos avances terapéuticos, sobre todo desde un punto de vista generalizado. Esa es la primera idea que quiero dejar en esta segunda mesa. Y la segunda idea que quiero dejar en la mesa es que todos queremos una atención primaria en la salud y en la enfermedad. Creo que es un tema que compartimos todos y que tiene una enorme entendimiento. En esta segunda mesa vamos a contar con los representantes de los pacientes y con los representantes de las sociedades científicas. En representación de los pacientes tenemos a José Antonio Américo, presidente de la Asociación Española de Enfermos y Enfermas con Enfermedades Crónicas. Y en representación de las sociedades científicas tenemos a Pilar Rodríguez, vicepresidenta primera y responsable de formación e investigación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. A José Pablo García, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, y a Salvador Trenche, presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Por lo tanto, representación de alto nivel en las sociedades científicas. A todos vosotros, muchísimas gracias por participar en esta tarde. Estoy seguro que todos los que nos siguen se van a quedar encantados con vuestras aportaciones y yo, desde luego, pretendo aprender mucho esta tarde. Sin más preámbulos, don José Antonio, en representación de los pacientes, tiene la palabra. Da el micrófono, da el micrófono. No. Ahora. ¿Ahora? ¿Se me oye? Me llamo José Antonio Américo, soy médico y presidente de la Asociación Española de Enfermos y Enfermas con Enfermedades Crónicas, ¿no? Eso es una asociación que se constituyó hace 2 años precisamente para hablar de los pacientes crónicos, ¿no? Entonces, quería agradecer primeramente a la Fundación Bamberg que ha prestado sus instalaciones para hacer esta realidad. Yo tengo que pedir disculpas porque no hablo muy bien. Tuve un cáncer hace 5 años y he tenido 3 ictus y, bueno, pues desgraciadamente yo no puedo escribir. El habla, como veis, pues de aquella manera. Cuando me voy me dejo de enganchar cuando me voy animado, pero al principio me va a costar un poquito, ¿no? O sea que os pido perdón porque, en fin, estas situaciones de la vida. Después quiero decir rápidamente que yo tengo un cierto currículum. Yo fui uno de los 6 que participamos en el programa MIR en Puerta de Hierro hace muchos años, porque claro, la ventaja que vosotros tenéis es que sois jóvenes, pero yo soy ya muy mayor, yo tengo 75 años y claro, pues es difícil que a veces que se me entienda, porque realmente hablo de cosas ya del pasado, de un pasado muy, muy pasado. Entonces, yo después de eso hice el sindicato médico, fundé el sindicato médico. Después de eso, creo que una realización que me satisfizo mucho, que fue los medicamentos genéricos. En España no se sabía de los medicamentos genéricos, pero bueno, después de 1 año y medio pudimos sacar adelante los medicamentos genéricos con la ayuda de laboratorios Ratiopharm, dicho sea de paso, ¿no? Porque en ese momento, en el año 1977, no se hablaba
de los medicamentos genéricos, no se conocían, ¿no? Después de 1 año y medio se creó la Asociación de Genéricos y está funcionando, yo creo que muy bien. Después de eso, yo hice muchas cosas más. Una de ellas, telemedicina, y escribí un libro. Y yo creo que la telemedicina es futuro, aunque parece que es pasado, pero es futuro. Yo creo que la telemedicina puede funcionar y ahora se está demostrando y se va a demostrar va a tomar años, pero la telemedicina tiene que ayudar a los pacientes y sobre todo en la relación con los médicos, ¿no? Y bueno, nada más, hay otras realidades que yo plasmaré a lo largo de la charla. Yo creo que estamos de acuerdo que la asistencia sanitaria en general, pues yo no califico de buena. Es una asistencia sanitaria que tiene muchos baches, demasiados, ¿no? Y sobre todo que no ha evolucionado. Yo creo que no ha evolucionado. Se crearon los centros de salud como sustitución de los ambulatorios. Bueno, el nombre está bien, pero realmente, bueno, no dice la verdad de lo que queremos o lo que necesitamos tanto médicos como pacientes en el futuro, ¿no? El segundo tema que yo quiero tratar son las listas de espera. Las listas de espera que, por supuesto, en los hospitales son tremendas. A mí me da vergüenza como médico y como ciudadano mucha más vergüenza. Pero las listas de espera en los centros de atención primaria, pues yo es que no acabo de entender cómo puede ser que un facultativo tenga que, para ver a un paciente, tengo que esperar 5 días, 4 o 5 días. Esto es una vergüenza. Es que yo no lo entenderé nunca. No lo entiendo como médico y no lo entenderé ahora que soy paciente, que he tenido muchos problemas, que estoy polimedicado, no lo entenderé nunca. Después de eso, de las listas de espera, viene otro tema que me parece importante, que es la adherencia a los tratamientos. Si no hay adherencia, amigo, estamos perdidos. El 50% de los pacientes no están adheridos. Y en otras especialidades todavía menor. Y eso tiene que cambiar, porque una mala adherencia nos va a llevar al aumento de las urgencias, inexplicablemente e ineficacemente, ¿no? Es decir, no se puede hacer una medicina de primera asistencia si no se basa en la adherencia a los tratamientos. Eso, de cara a los pacientes, es importantísimo, pero también de cara a los médicos. Porque tenemos que hacer una labor. Yo no hablo como paciente, pero yo tengo la dualidad de médico. Y yo como médico sé que, bueno, la docencia pues prácticamente no existe en este campo, o muy poca. Entonces, el cuarto punto, esto queremos tratar, la educación para la enfermedad crónica. No existe educación para la enfermedad crónica. Bueno, a mí me llama la atención porque a estas alturas del partido esto no existe educación para la enfermedad crónica. Bueno, algunas, o quizás todas las enfermedades, todas las autoridades sanitarias hablan de los pacientes, pero realmente no conocen la realidad. Y es que no existe educación para la enfermedad crónica. Y esa educación tiene que basarse no solamente en los médicos, sino también en los farmacéuticos, a los enfermeros y también a los psicólogos,
a los que trabajan en los dietistas. Y es que para mí, un centro de salud sería eso. No simplemente hablar de medicina y de médicos. Es decir, las charlas se tienen que imponer. Y tenemos una propuesta desde Chronic que los centros de salud tenían que incorporar charlas entre médicos, entre pacientes, entre enfermeros, entre farmacéuticos, etc. Pues, Antonio, debes ir terminando. Debes ir terminando. Sí, claro, no, es que no me queda más. No me queda más. Entonces, luego, por último, quería hablar también, al menos referirme al contrato médico-paciente. Eso ya no existe y tiene que existir, porque la relación médico-paciente, si no, bueno, se ha acabado y no se debe acabar. No se debe acabar. Ahora el paciente demanda mucha más atención, ¿verdad? Y se tiene que articular, ¿no? Por último, nosotros estamos trabajando estamos trabajando en muchas cosas, en 3 líneas maestras y fundamentalmente en domótica healthcare, en cuidados de salud en casa, también en Galeno de Pérgamo, que es una página web que os va a parecer interesante, por lo menos a los pacientes, y después también en otro tema que es Chef Doctor, que es alimentación y enfermedades crónicas. Gracias, José Antonio. Gracias. Pilar, es tu turno. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir la presentación. A ver, un segundito, que aquí la tenemos. Y a ver si ahora tenemos suerte. Bueno, pues creo que no tenemos suerte. Álvaro, ¿te importa poner la presentación? Porque no me sale. Si puedes ponerla y mientras tanto voy hablando. Bueno, en primer lugar agradecer a la Fundación Bamberg el que invierta sus recursos y su tiempo en organizar sesiones de reflexión y debate como este, ¿no? Yo, aparte de todas las definiciones y la descripción que nos has hecho, yo me considero básicamente médico de familia y me encanta estar aquí. Si haces el favor, Álvaro, pon la segunda diapositiva. Me encanta estar aquí con este tema, los pacientes y las sociedades científicas. Es un tema especialmente importante para mí, que además como médico de familia, como médico de familia trabajo en él todos los días. Y me encanta escuchar a José Antonio, porque al final, y pasa la siguiente, Álvaro, al final lo que estamos hablando es de que se ha producido un cambio social sin precedentes en la sanidad, en la sociedad y en la historia de la humanidad. Y este cambio parte porque hay una serie de transiciones sanitarias en las cuales, por cuestiones demográficas, tecnológicas, epidemiológicas, educativas, laborales, sociales, se ha producido una mayor cobertura mediática de todo lo que tiene que ver con el estado de salud. Y esto crea una opinión pública sobre los sistemas sanitarios y sus prioridades. Y opinión pública que además supera de algún modo la asimilación de los agentes sanitarios. Y siguiendo lo que dice José Antonio, no me refiero a los médicos, me refiero a todos los agentes de salud. Porque creo que todos somos importantes para construir eso y porque todos somos importantes para liderar un modelo sanitario que sea mediático, como es el de hoy en día, nos guste o no nos guste, y que esté basado en valores. Al final, José Antonio nos estaba hablando de valores. Valores en un modelo emergente de relación con el paciente, con un paciente activo, pero también con unas asociaciones de pacientes activas. Estamos ante un modelo emergente de sistema sanitario y de relación en el sistema sanitario. El acceso universal sin restricciones a todo tipo de información hace que cambie esas relaciones. Y esas relaciones ya han cambiado y tenemos que verlo así, como ya han cambiado. Ya no son relaciones médico-paciente,
que quizás sea un tema que deberíamos desechar, sino paciente médico, como nos estaba contando José Antonio. Álvaro, si haces el favor, la siguiente. Empezamos a hablar de la salud como un bien individual, no como una necesidad y como una percepción subjetiva. Hay tantas enfermedades y tantos enfermos como tantas personas hay que viven esta situación con la salud y con la enfermedad, con ese binomio y con todo lo que hay intermedio. Y el paciente realmente empieza a asumir un papel de cliente de servicios sanitarios, ¿no? La salud es un bien que el usuario quiere tener la libertad de elección sobre el cuándo, qué, dónde, cómo y quién le va a dar ese servicio. Así nos lo expresaba José Antonio. Esta es la evolución real de ese modelo paternalista que siempre hemos hablado, pero no siempre llega al modelo científico. Y modelo científico en el que están las asociaciones de pacientes en un papel que se ha transformado hacia el conocimiento y la profesionalización, ¿no? En realidad, ya no es un punto de encuentro solamente, que también, ¿no? Un punto de encuentro de pacientes donde se busca consuelo. Son agentes de representación y de defensa de derechos, de intereses y de necesidades de los asociados y más allá de los asociados, de los afectados. Y esto requiere confianza y requiere mejora y requiere evaluar los procesos y requiere intervenir con esas mejoras en la evaluación de todas las actividades que hacemos, porque en realidad el conocimiento se ha democratizado y eso es bueno, aunque en un primer lugar nos pueda parecer raro, es bueno porque estamos hablando de que el paciente ya no solamente es el receptor de esos cuidados, sino que es realmente el director de esos cuidados y no solamente de los cuidados. El objetivo no es solamente asistencial. El paciente tiene que participar en lo asistencial, en lo docente y en lo investigador. Poco o mucho el que se vaya desarrollando y se tiene que desarrollar. El mundo ha cambiado, las relaciones profesionales han cambiado y las relaciones con los pacientes también. Por favor, la siguiente, Álvaro. Y dentro de este tema, y porque estamos en un momento de la pandemia y el título de esta jornada de reflexión era casi que positivo, ¿no? Parece que ya vamos superándolo, pero al final muchas veces nos encontramos ante tópicos, ¿no? Y los tópicos son la atención primaria es la puerta de entrada, el paciente es el centro del sistema y muchos otros tópicos que son tópicos porque no queremos que sean una realidad, cuando en realidad no nos atrevemos a decir que no creemos en ellos. Y no puede ser así. Si esto no funciona, al sistema sanitario le pasa lo que le está pasando en estos momentos. Y como ejemplo de relación, porque, vamos, creemos firmemente en que los tiempos han cambiado y que nos queda otra manera que entender la salud como ese bien individual, pero en el cual los valores y las expectativas y las percepciones, la experiencia del paciente debe dirigir su propio destino de salud y nosotros acompañar en ello. Me gusta exponeros un ejemplo centrado en la pandemia del coronavirus. Desde finales de mayo, primeros de junio, hemos empezado a trabajar con el colectivo de afectados de COVID persistente. ¿En qué se enmarca este trabajo? Pues se enmarca en una colaboración, un trabajo colaborativo a la par, pacientes y profesionales, donde no solamente se mira lo asistencial, sino que se abren 4 líneas, una de investigación, otra de protocolos, otra de escalas, otra de incapacidad laboral y repercusiones en el mundo laboral y otra de preguntas. Y al final lo que se trata es de construir ese conocimiento compartido y buscado entre profesionales y pacientes para encauzar el ritmo de la salud del paciente y de la población. Decía José Antonio que no hay docencia, que no hay comunitaria. Bueno, esta pandemia ha sido reflejo de cómo ha quedado nuestro sistema sanitario y hasta aquí hemos llegado. Solamente me queda pensar que podemos ser lo suficientemente inteligentes como para poner este golpe de timón y encauzar lo que puede ser una buena salud, porque una infección comunitaria no se puede tratar de otra manera que comunitaria y no hay ningún sitio mejor para tratarlo comunitario que la atención primaria. Coordinado con todo el mundo, ¿no? Y la crítica es constructiva. Aquí en esta foto, que no veréis muy bien, están los pacientes.
Y creo que esto es lo más fundamental, que tenemos que tener en cuenta sus valores y sus expectativas en todos los momentos. Pasa a la siguiente, que es la última, Álvaro. Y de esta manera, a mí me gustaría terminar con lo que siempre me gusta decir y que los que me conocen saben, ¿no? Lo de juntos sumamos. Realmente estamos en una relación con el paciente basada en profesionales, administración sanitaria y otros, y estamos las asociaciones de pacientes y sociedades científicas. Si la relación paciente-médico, médico-paciente es importante, la relación de asociaciones de pacientes y sociedades científicas al unísono es imprescindible. Y bueno, y a partir de aquí seguro que debatiremos mucho después en el tiempo común. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pilar. Don José, es tu turno. Tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros compartiendo mesa y agradezco a la Fundación Bamberg que nos invite a mí personalmente y a la sociedad que represento. En primer lugar, José Antonio, me desanimas tus palabras, me desaniman como compañero y como paciente. Pero debemos partir, y perdonadme que haga una pequeña introducción histórica, la atención primaria desde la conferencia de Alma-Ata que potenciaron y la Ley General de Sanidad parecía que tuvo un aumento de inversión y uno de los ejes prioritarios era la educación sanitaria. Fue una gran asignatura pendiente, la educación de la salud. En aquella época que además había inversión. Cuando las comunidades autónomas acceden con la transferencia sanitaria, la atención primaria pasa a ser todavía una hermana pobre dentro del sistema, no solo por falta de recursos, sino por falta de inversión, generando inequidad, generando problemas de acceso y generando también, y estamos viviéndolo en atención primaria, listas de espera en atención primaria, que ya considero todavía mayor problema o un auténtico desastre. Analizando eso, considero además que en este momento o partimos de un análisis, como supuso el análisis del informe de abril, y un análisis correcto o una auditoría, palabra más dura, de la situación, o no podremos avanzar. Pienso que serán paños calientes. Y creo que debe pasar la atención primaria y la educación no solo ya desde un punto de vista de educación del paciente, sino una formación al médico, al profesional sanitario, como profesional que va a estar en atención primaria. Difícil es que un médico conozca la atención primaria si en su periodo de formación, en su periodo académico, no se le instruye en atención primaria. Y el paciente debe ser, y las últimas guías de manejo de patologías crónicas recogen además claramente que el paciente debe ser el eje del sistema, como bien ha dicho Pilar, debe ser el eje del sistema, pero el eje y rotar todas las especialidades y toda la coordinación posible para aumentar la calidad de vida y el mejor tratamiento para el paciente. Pero difícil es que no lo consigamos si no aumentamos también, José Antonio, como has comentado, el empoderamiento y la educación sanitaria al paciente. El paciente debe ser responsable. Y voy a decir además unas palabras políticamente a lo mejor. No somos conscientes nosotros, pienso que los latinos y sobre todo los españoles, del valor del servicio que recibimos. Nunca. Y cuando no pasemos a ser conscientes de ese servicio que recibimos y el valor que tiene, no ya económico, sino profesional y de atención, difícil es que sepamos también responder. Porque considero que, y lo estamos viendo estos días de pandemia, que el paciente o los ciudadanos actuamos mal, por falta de educación, por falta de formación o por egoísmo propio. Con las mascarillas, en esta pandemia, el estrés sanitario y de la sanidad ha sido enorme y creo que la falta de educación, concienciación y formación es enorme. Y como introducción solo quería comentar eso. Pues muchas gracias, con una gran capacidad de síntesis y dejando mensajes muy claros. Gracias. Don Salvador, es tu turno. Vamos a ver si soy capaz y si no pediré el comodín del público de Álvaro para que me ayude a subir la presentación. Vamos allá. Creo que te voy a tener que pedir la ayuda, Álvaro. Bueno, lo primero, agradecer a la Fundación Bamberg la invitación a estar aquí con todos vosotros. Agradecerte a ti también, Mario, la coordinación y la moderación de la mesa. Y esta es mi presentación, ¿no? Hablar de la atención primaria como eje asistencial. Si puedes pasar la siguiente, Álvaro. Hoy te tenemos castigado, toda la tarde. Bueno, una declaración de actividad para compartir con todos vosotros un poco
qué es lo que he hecho y dónde estoy, ¿no? Actualmente soy presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y trabajo en un centro de salud en Oviedo, en el Centro de Salud del Cristo. Parte de la presentación se la tengo que agradecer también a Remedios Martín y Ana Serrano por la ayuda que me han dado aportándome datos. Pasa a la siguiente, Álvaro, por favor. Yo voy a describir cómo ha evolucionado la atención de la medicina de familia y la atención primaria a lo largo de las 3 oleadas, ¿no? La primera parte, la primera oleada, prácticamente fuimos invisibles, no existíamos, algo absolutamente recriminable al país y al gobierno, en el sentido de que un país con una atención primaria tan potente como el nuestro, el que no contara con nosotros para el control de la pandemia, ¿no? Llama la atención cómo en estos datos que obtuvimos de más de 1.000 encuestas a médicos de familia en la semana del 23 al 27 de marzo, nosotros atendimos pues casi 5 millones de personas, de las cuales 1 millón de personas eran sospechosas de padecer la enfermedad COVID. Evidentemente, digo sospechosas porque no disponíamos de capacidad diagnóstica, no teníamos acceso a las PCRs, ni tampoco teníamos, y conviene recordarlo, medidas de protección. Por cada paciente, pasa la siguiente, por favor, Álvaro, por cada paciente diagnosticado en un hospital con PCR, la siguiente, Álvaro, por favor, nosotros seguíamos en atención primaria a 9 pacientes, pero, insisto nuevamente, sin ninguna capacidad diagnóstica y sin medidas de protección. ¿Qué hicimos durante la segunda ola? En la segunda ola ya empezaron a introducirse algunos elementos de transformación, de reforma del sistema sanitario, pero de repente empezó a haber una llamada de atención de que teníamos los centros de salud cerrados, como si no hiciéramos actividad. Pasa la siguiente, Álvaro, por favor. Y no es así. Aquí se puede ver cómo casi un 43% de los médicos de familia, seguimos hablando en este caso de una segunda encuesta que realizamos a médicos de familia, el 43% de los médicos de familia en nuestro país veía o hacía más de 50 consultas diarias, de las cuales mayoritariamente, casi la mitad, eran menos de 10 consultas presenciales. Se introdujo este mecanismo de la atención telefónica, la consulta no presencial, que supone un avance, pero también supone un riesgo ante la atención a algunas patologías y la gestión de la consulta, para lo cual no estamos formados todavía adecuadamente, ¿no?, de cómo gestionar eso. Sí disponíamos ya, todos los médicos dicen que ya disponían en ese momento de capacidad diagnóstica con PCR, aunque menos en la detección o en la utilización de serología y de antígenos. Y, como decía, ya empiezan a vislumbrarse algunos cambios, fundamentalmente de tipo organizativo, muy pequeños, describiendo algunos circuitos, circuito de COVID, circuito no COVID, algunos cambios en actividades administrativas, la posibilidad de no renovar la receta electrónica, el que el paciente no acudiera al centro de salud para renovar la receta, los partes de baja que podían ser electrónicos, etcétera, ¿no? Cambios que se hicieron durante la segunda ola y que probablemente siguen permaneciendo en la mayoría de comunidades autónomas durante la tercera ola. Pasa a la siguiente, Álvaro, por favor. La tercera ola que quiero compartir con vosotros es ya más de emociones y de conversación. ¿De qué se ha estado hablando la tercera ola? ¿O de qué se está hablando? Todavía estamos en la tercera ola, ¿no? Ya han surgido estos términos, ¿no? Ya se empieza a hablar de salud, se empieza a hablar de pacientes, se empieza a salir toda la importancia de la patología no COVID, del impacto que tiene la patología no COVID en la mortalidad, los problemas que hay en la atención. Pasa a la siguiente, por favor. Cambios organizativos que han venido y se están quedando, como hablamos la telemedicina, la consulta telefónica, las agendas, los cribados en las entradas de los centros de salud, los protocolos conjuntos entre diferentes especialidades. Pasa a la siguiente, pero también emociones contradictorias, ¿no? Sobrecarga de los profesionales, cansancio, daño moral en la atención, ansiedad, trastornos emocionales, depresión, mucha carga emocional, ¿no? Sin duda alguna es muy importante lo que hacemos, la cantidad de las cosas que hacemos, ¿no? E incluso las emociones que tenemos. Pero la importancia de la atención primaria no es cuánto hacemos, sino el valor de lo que hacemos. Y de eso ya tenemos datos. Pasa a la siguiente, por favor, Álvaro. Este es un dato, esta es una publicación del año 2018, publicado en JAMA, donde se analizan más de 7.000 equipos de atención primaria, más de 300 hospitales, y se analiza el impacto que puede tener incorporar un médico más por 10.000 habitantes. Pasa a la siguiente, Álvaro. Y la primera
cosa sorprendente que obtenemos, que pase la siguiente, Álvaro, por favor, es que, no sé si se ve, bueno, aquí incorporar un médico de familia más por 10.000 habitantes supone un incremento en la expectativa de vida de casi 2 meses. Pasa la siguiente, pero además supone... La siguiente, Álvaro, por favor. Muy bien. Ay, anterior, por favor. Supone también, no se ve muy bien, pero cómo un médico más por 10.000 habitantes reduce la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y oncológicas. Evidentemente, esto es incorporar un médico más de familia, tiene este impacto. ¿Y qué pasa si te quitan el médico de familia? Pasa la siguiente. Y si te quitan el médico de familia, esta es una publicación de hace una semana, también en JAMA, casi 370.000 personas seguidas en 2 cohortes, una cohorte que pierde su médico de familia y otra cohorte que sigue atendido por su médico de familia, y se observa que aquellas cohortes que pierden su médico de familia, estos casi 170.000 personas de Medicare, resulta que al cabo del año y de 2 años acuden menos a su médico de familia, acuden mucho más al especialista hospitalario, casi se aumenta una visita diaria, aumenta el número de visitas un 18%. Esa cohorte que abandona el médico de familia recibe, por los médicos de familia que quedan, se reduce la prescripción, pero aumentan las prescripciones para cualquier patología casi un 15%, y también incluso no solo para cualquier patología, sino también para patologías crónicas. Y esos pacientes que no tienen médico de familia, que lo han perdido, resulta que acuden mucho más a urgencias, aumentan las visitas de urgencias y también los servicios de emergencias hospitalarios, y se incrementa de una forma sustancial el gasto sanitario por persona. De manera que es muy importante no solo tener un médico de familia más, sino que además tengas un médico de familia y, a ser posible, sea este estable. Pasa a la siguiente. Y esta es la penúltima diapositiva en la que yo creo que hay amenazas o realidades de la atención primaria. Pasa, por favor, Álvaro. La primera amenaza es la subfinanciación crónica que seguimos padeciendo. El año 2019 se hizo un consejo interterritorial en el que se propusieron una serie de iniciativas que han quedado abandonadas. Ya hay comunidades autónomas que están planteándose inversiones tremendas para recuperar las listas de espera del ámbito hospitalario, pero nadie se plantea ninguna inversión en atención primaria, ni siquiera lo que se habían comprometido hace 2 años. Pasa a la siguiente. La segunda amenaza que yo creo, y la estamos viviendo este día, es la externalización de los servicios. ¿Se puede permitir este país plantearse vacunódromos y olvidarse de los equipos de atención primaria y de los servicios de medicina preventiva para vacunar a la población? ¿Es que podemos permitirnos el lujo de no utilizar los equipamientos de atención primaria y los profesionales que llevan 40 años vacunando a la población, que son cercanos, que aseguran una calidad de la vacunación? ¿Estamos planteando externalizar servicios como este o como la atención domiciliaria, paliativos, etcétera? La siguiente amenaza es la tremenda y horrorosa gestión. Pasa a la siguiente, por favor, Álvaro. Tremenda y horrorosa gestión de recursos humanos que se sigue haciendo en nuestro país. Antes hablábamos de la pérdida de un médico, pero es que la precariedad laboral significa la pérdida de un médico. El que cada vez te atienda un médico de familia diferente significa tal discontinuidad que realmente es como si no tuvieras un médico de familia asignado. Podemos seguir con estas políticas de contratar a una persona un día, otro día, personas diferentes, con un impacto tremendo sobre la seguridad de los pacientes. Yo creo que no deberíamos permitirlo. Y la última amenaza o realidad es la falta de futuro, ¿no? La ausencia de innovación organizativa. Es verdad, no hay recursos, pero es que nadie está poniendo las luces largas. Nadie está mirando qué va a pasar después del COVID. Nadie está planteando reformas organizativas de atención primaria que puedan dar respuesta a las necesidades de salud que tienen nuestros ciudadanos. Las reformas no son solo de atención primaria, porque hablamos de atención primaria del año 80. Los hospitales siguen con un diseño de los años 70. Muy bien dimensionados y adecuados para patología aguda, pero muy nefastos para patología crónica. Por tanto, la reforma es necesaria. Termino con la última. Mario, disculpa. Pasa a la siguiente, por favor, Álvaro. Atención primaria es el eje asistencial esencial, pero solo para algunos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Salvador. Como ha habido algunas opiniones contradictorias o distintas, José Antonio, te ha citado José Polo, y no estaba de acuerdo contigo. ¿Quieres hacer alguna puntualización en ese sentido, José Antonio?
Da el micrófono. Da el micrófono. ¿No? No te oímos, José Antonio. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahora sí. Que yo no sé por qué me ha mencionado, porque yo no he hecho nada. Nada malo, quiere decir. O no lo he entendido. A ver, que yo no estaba en contra. Yo lo único que le he transmitido es que me desanimaba su opinión. Ha sido lo único que le he comentado. No, pero estamos en un país que está desanimado todos los pacientes y los médicos, porque tenemos un sistema sanitario malo. Esa es la verdad. Desanima y me preocupa, es lo que le he dicho. Perdón. ¿Un comentario en relación con la afirmación que ha hecho José Antonio por parte de los distintos representantes de las sociedades científicas? Vamos a ver. Yo creo que soy capaz de entender lo que dice José Antonio y también muchas veces siento lo mismo y también entiendo lo que dice Polo. Lo que sí, de algún modo, este cambio, porque entiendo que estamos hablando de relaciones entre sociedades científicas y pacientes, creo que esta situación que estamos analizando y que hemos analizado repetidamente, yo llevo 32 años de trabajo y no recuerdo cuántas veces se ha analizado esto y cuántas veces se ha dicho nos engañan, no es verdad que la atención primaria sea la puerta de entrada, en la teoría es el mejor sistema, pero después mira lo que pasa. A pesar de todo eso, yo creo que esto es algo que solo podemos conseguir juntos profesionales y pacientes. Creo que solamente yendo de la mano sociedades científicas y asociaciones de pacientes y pacientes empoderados, o como queramos llamarle con estas palabras tan bonitas, en realidad personas que evalúan lo que tienen e intentan mejorarlo, es la única manera de conseguir que lo que amamos todos, que es la atención primaria, y seguramente José Antonio conoce menos, pero nosotros tres, tanto Pepe como Salvador y yo sí que la conocemos y la amamos, pero todos la necesitamos, podemos hacer del sistema sanitario, incluida la atención primaria, algo que dé respuesta a las necesidades de la población, no ya del paciente, de la población, ¿no? Y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Dejadme que haga una segunda pregunta a todos vosotros, común, y luego me la contestáis por el orden que queráis. Yo creo que por primera vez, desde luego que yo recuerde, en los presupuestos generales del Estado, aprobados por el Parlamento, hay una cantidad muy importante para la atención primaria, de 1.088 millones de euros. ¿Hay alguna propuesta concreta por parte de las sociedades científicas o de los pacientes en cómo dedicar este dinero? Segunda pregunta que también va relacionada. Los fondos estructurales europeos, que es bastante dinero, van a permitir que haya iniciativas que transformen el ámbito y en este sentido me gustaría saber vuestra opinión sobre alguna iniciativa que tenga una financiación de los fondos europeos. Y tercera cuestión en relación con el dinero, porque también es importante. Hemos tenido en sesiones anteriores cómo las comunidades autónomas, todas en general, han dedicado mucho más dinero a la digitalización. Entonces me gustaría saber, y además habían propuesto a los consejeros, dedicar más dinero para estos presupuestos, y yo creo que todos lo han hecho, en el ámbito de la digitalización. Y quiero saber qué vertiente, en la vertiente de la atención primaria, le puede corresponder este plan de digitalización. Así que el primero que quiera tomar la palabra... Bueno, yo pienso que la digitalización... ¿Me puedes contestar brevemente, por favor? Sí, que la digitalización es incompleta. Solo los hospitales por un lado y la primaria por otro. ¿Eso lo entiende alguien? Porque yo soy paciente y un hospital, yo estoy en un hospital en Málaga, ¿sí? Y entonces el medicina interna, los que me tratan, los resultados no llegan al centro de salud. Me entero por otro médico de primaria, ¿verdad?, que me los da en mano. Pero eso estamos, vamos, en el siglo XXI que estemos así todavía, hombre, por favor. O sea, es que yo no lo entiendo como médico y como paciente. Es decir, los resultados de una analítica, ¿verdad?, que tengan que pasar por un celador
para entregárselo a un hospital, esto pasa, Ya. por lo menos en Andalucía, ¿no? Ya. Es decir, estamos en mantillas. De acuerdo. ¿Quieres hacer algún comentario a las preguntas que os he hecho? Sí, yo quería comentar. En primer lugar, lo he comentado en un principio, ¿no? En mi primera intervención. No mejoraremos nada poniendo paños calientes, parches. Habrá que hacer un verdadero análisis, un análisis de situación, viendo qué sistema queremos, dónde queremos ir y qué podemos pagarnos, porque los recursos son limitados. Eso en primer lugar. Después habrá que hacer un análisis correcto y que venimos insistiendo de las necesidades en recursos humanos. Los recursos humanos y el recambio generacional de los profesionales. Vamos teniendo, José Antonio decía que era mayor, nosotros nos decía jóvenes, más jóvenes que él, pero más mayores que cuando empezamos en la transformación de la atención primaria. Nuestra vida laboral va siendo ya años contados y tenemos que dar un recambio generacional complicado. Después tenemos un gran reto que es la despoblación en España. Yo trabajo en un ambiente rural y he sido médico rural y trabajando en zonas de muy difícil acceso como la Surde. Pero llevar profesionales allí tiene un coste no solo económico, y no es un problema económico, es un problema personal, familiar, de muchos ámbitos que hay que analizarlo. Y hay que llevar recursos a todos los sitios. La atención primaria, la ventaja que tiene y el país en el que estamos con la atención primaria tan desarrollada es que estamos en todos los sitios. Pero sorprende también que debemos intentar aumentar la capacitación del médico, la capacidad de resolución de la atención primaria. Es una de las cosas que venimos insistiendo a las sociedades científicas muchos años. Si no aumentamos la capacidad de resolución del problema al primer nivel, aumentamos la inversión en hospitales. ¿Qué nos está pasando? Que nuestra atención primaria pierde capacidad de resolución, aumenta el coste sanitario y el paciente solo es atendido bien cuando tiene una patología aguda. Tenemos además que todo el sistema sanitario tenderá a la atención a la cronicidad. La mayoría de nuestros pacientes son crónicos. Pacientes crónicos, pacientes no solo ya de patologías tradicionales, llamémoslas como diabetes, hipertensión. El paciente oncológico es un paciente de una larga supervivencia que debe además o vive muchos años, gracias a Dios, con su tratamiento y pasa a ser crónico. No puede estar yendo al hospital a recoger tratamiento o hacerse unas pruebas diagnósticas y sobre todo a recoger unos resultados de pruebas diagnósticas. Por eso una falta de coordinación total absoluta. No digo ya de hospital con especializada, es que además existe una descoordinación total y absoluta entre los sistemas sanitarios públicos de este país. Los servicios de salud de cada comunidad autónoma tienen servicios informáticos diferentes, el acceso a los tratamientos, a la historia clínica no es homogénea en todo el Estado, y de ese análisis que digo y pido y analizar, habrá que ver dónde va la inversión. Decir que ahora vienen tantos millones sin haber hecho un análisis previo, considero que no es la situación mejor o la más idónea. Muchas gracias. Pilar, ¿un comentario? Pues sí, yo creo que al final lo que pasa siempre es que estamos en un país que tiene un gran problema de gestión del conocimiento, ¿no? De generación, de difusión y de implantación de ese conocimiento. Como realmente tenemos ahí un lío tremendo que confundimos estrategias con objetivos y con herramientas, somos capaces de creer que el objetivo es la digitalización. Y la digitalización es la herramienta, nunca puede ser el objetivo. Es la herramienta para transformar el sistema sanitario, porque si la digitalización no consigue transformarlo, no sirve de nada. Es una herramienta inútil, Tenemos que tener claro dónde poner el foco, dónde poner ese objetivo para saber en qué vamos a emplear el dinero y los recursos, ¿no? Empezar a poner y a gastar. Es como si te tocara la lotería y empiezas a gastar. Todos sabemos que eso no lleva a ningún sitio, sino a más años de debate y de perder la paciencia y la salud de la población, ¿no? Hemos hablado durante muchos años que los recursos deben seguir a las personas y no a los niveles asistenciales. Seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Podemos tener todo el dinero que pongamos, que en la línea con lo que decía Pepe también, si no ponemos la estructura, si no ponemos el foco, a dónde queremos llegar y cuál es nuestro objetivo, que no puede ser otro que transformar el sistema sanitario, porque el que tenemos ni ha dado respuesta a la pandemia, ni puede dar respuesta a nada de lo que nos va a venir a continuación. Mientras no hagamos eso, será tirar el dinero y frustrar a pacientes y a profesionales. Gracias, Pilar. Salvador, dale el micrófono.
Va para allá, Mario. Bueno, dos cosas. Yo creo que, por un lado, está lo que has comentado de los presupuestos generales del Estado, que desconocemos exactamente qué orientación quiere darse desde el Gobierno. Y yo entiendo que eso está más orientado hacia la inversión y en ese sentido la inversión debería de ir hacia la línea de la digitalización, hacia, por ejemplo, una tarjeta sanitaria compatible en todo el territorio, donde yo pueda viajar de una comunidad a otra y pueda acceder a las bases de datos de un sitio a otro, a reducir ese tipo de desigualdades, pero también a dotar a la atención primaria de sistemas de información orientados a la toma de decisiones. Nuestros sistemas de información son sistemas de criterio. Son un Word con un teclado que funciona muy bien, pero no te ayuda para nada a la toma de decisiones. No te permite priorizar sobre los pacientes, no te salta alertas sobre patología, no te permite tomar decisiones sobre controles de calidad, etcétera. O sea que en ese sentido yo creo que la inversión debería de ir por ahí. Pero no hay que olvidar la otra parte muy importante, que es que la que corresponde a comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, por término medio, han incrementado un 8% su presupuesto para este año. Las comunidades autónomas son responsables de la gestión de los recursos humanos. La atención primaria no ha recuperado los recursos humanos desde antes del 2008. Nosotros ya decíamos hace 2 años que necesitábamos 3.000 millones de euros repartidos en 5 años para recuperar los niveles de profesionales del 2008. Es que tenemos menos médicos de familia ahora que el 2008, con una población más anciana, más envejecida, más compleja, con unas necesidades crecientes. Luego hay unas cosas, Mario, que no dependen del dinero, dependen de la decisión política y de la capacidad de gestión. Y no tenemos capacidad de gestión. Es que, ¿por qué no conseguimos potenciar las capacidades de todos los profesionales que trabajan en la atención primaria? ¿Por qué el administrativo no toma más decisiones y me gestiona la agenda? ¿Por qué el profesional de enfermería no tiene ya capacidad de toma de decisiones, no solo de triaje, sino de patologías a las que puede responder de una manera directa, y el médico de familia dedicarse a quitar esa otra carga burocrática que no aporta valor y que, sin embargo, deberíamos estar haciendo de una manera muy importante para reducir esas listas de espera de 4 y 5 días, ¿no? Eso no cuesta dinero, es decisión política y de gestión. Luego, tenemos eso y tenemos las posibilidades de hacerlo, ¿no? Gracias, Salvador. Señoras y señores, se nos ha escapado el tiempo. Me encantaría disponer de algunos minutos más para seguir escuchándoos y para seguir aprendiendo. Pero os voy a dar un minuto, ¿eh? Un minuto a cada uno, ser lo más sintéticos posibles, y si hacéis alguna propuesta en concreta, 1 o 2 propuestas, os lo agradeceré. A ver, José Antonio, un minuto de oro. Y el minuto, ¿eh? El paciente es el mejor gestor en su enfermedad crónica. Nada más. Muchas gracias, muy bien. Doña Pilar. Bueno, pues en la línea que seguimos, todos tenemos responsabilidad sobre la gestión y los gestores deben gestionar. Muy bien. Don José. Siguiendo lo que han dicho José Antonio, el paciente, el eje del sistema, y todos los profesionales y recursos girar a través al paciente, aumentando la gestión o capacidad de gestión y capacitación de los profesionales de atención primaria. Gracias. Don Salvador. Pues hombre, desde SEPI yo creo que queremos decir que evidentemente hay claroscuros en atención primaria, ¿no? Que realmente el momento es muy, muy delicado, ¿no? Que venimos sufriendo mucho la subfinanciación crónica y las necesidades de cambios en la gestión, pero creo que es un momento de oportunidad y esta es la idea que yo quiero trasladar. Yo creo que los pacientes y nosotros estamos alineados, es decir, que queremos hacer cambios, que queremos hacer transformaciones. Es un momento ideal. ¿Qué nos falta, Mario? Que se alineen los gestores y los políticos. Creo que es una oportunidad que no deberíamos de perder a pesar de estos claroscuros que tenemos. Nosotros apostamos por ello. Pues muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias a todos, porque ahora se lo vamos a preguntar a los gestores y a los políticos. En la tercera mesa va a moderar Ignacio Paz. Entonces hemos escuchado a los clínicos y a la industria, os hemos escuchado a vosotros, los pacientes, y que todos somos pacientes. Oye, y yo tengo casi tu edad, don José Antonio, ¿eh? No, hombre, eres mucho más joven, hombre, por favor. No, perdona, 2 años. 2 años, bueno. 2 años. Pero estoy muy, porque he tenido 6 matrimonios, perdón, 6 hijos
de 3 matrimonios, estoy muy cascado. Bueno, yo también tengo 6 hijos, o sea, pero... No me extraña, José Antonio, no me extraña, ¿eh? Bueno, gracias. Esto no es Mucho trabajo. personal ni de familia. Esto es una alegría, lo de los hijos es una alegría. Ah, no, claro, por supuesto. Está claro, está claro. Mi agradecimiento a las sociedades científicas, mi agradecimiento al doctor, representante hoy de los pacientes, y mi agradecimiento a todos los que nos han